buenas traders. Hoy venimos a aprender los tipos de velas que tenemos, patrones de velas, patrones de cambio de tendencia y de continuación de tendencia. ¿Qué tipo de velas tenemos? Tenemos las velas martillo. ¿Qué es una vela martillo? Bueno, una vela martillo es, por ejemplo, una vela martillo es esto. Una vela martillo se genera de esta forma. Por ejemplo, esta sería en una tendencia bajista, en la que el precio nos viene desde arriba hacia abajo, y cuando llega a una zona en la que los compradores tienen más fuerza que los vendedores, llega el precio, baja, pero al llegar a esta zona, sube y nos genera este secado. Una vela martillo es normalmente cuando tiene más de un 75% de secado del cuerpo de la vela. Como vemos aquí, queda una pequeña parte de vela. En la tendencia alcista, pues sería al revés. Imaginemos que en esta vela está en una vela martillo de una tendencia alcista, en la que el precio estaría subiendo y al llegar a una zona de resistencia en la que los vendedores tienen más fuerza que los compradores, nos genera este secado. Aquí la vela hubiese subido y vuelve a bajar y nos genera el secado de vela, este secado de vela. Y a continuación empezaría una tendencia bajista. ¿Qué son las velas envolventes? Las velas envolventes es cuando, como vemos aquí, tenemos por ejemplo, una tendencia bajista en la que el precio va bajando y cuando llega a una zona directamente se da la vuelta y envuelve por completo a la vela anterior. A eso se le llama una vela envolvente, en la que tiene mucha fuerza y en una tendencia alcista en la que vemos que el precio va subiendo y cuando llega a una zona genera una vela en la que envuelve totalmente a la anterior. Estos dos tipos de patrones de vela son de los más fáciles de visualizar en un gráfico. Bueno, ahora vamos a pasar a los patrones de vela. ¿Qué patrones tenemos? Tenemos los patrones que son cambios de tendencia y continuación de tendencia. Los patrones de cambio de tendencia podemos tener los dobles techos o dobles suelos. ¿Qué es un doble techo y un doble suelo? Un doble techo es cuando el precio llega a una zona y rebota dos veces. O sea, imaginemos que estamos en una tendencia alcista, el precio sube. Cuando llega a esta zona vuelve a bajar, vuelve a subir y aquí vuelve a bajar. Aquí tenemos un doble techo, ¿vale? Pues un doble suelo sería totalmente al revés, en la que llega a una zona de una tendencia bajista, baja, el precio volvería a subir, el precio baja y vuelve a subir. Esto sería un doble suelo, ¿vale? ¿Cómo podría estar formado este doble suelo? Pues imaginemos que este doble suelo, aquí tenemos una vela bajista, va bajando el precio, baja el precio, baja el precio, y aquí, por ejemplo, tenemos una vela martillo, ¿veis? Vamos a hacerlo más representativo. Vamos a ver. Como ser bajista, la hacemos negra, velas negras, ¿vale? Y entonces aquí el precio volvería a subir. Imaginemos que de aquí, a partir de aquí, la vela empieza así, ¿vale? Y vuelve a subir,
¿Cómo podemos operar los dobles suelos o dobles techos? Pues bueno, siempre como hemos dicho, a la ruptura. O, si eres más arriesgado, a la vuelta de precio. Yo aconsejo que a la ruptura, ya que es más seguro y nos confirma el doble suelo o el doble techo. Por ejemplo, aquí. A la ruptura de aquí es cuando podríamos, aconsejo, operar el doble suelo. Que también, como hemos dicho, podemos arriesgarnos aquí, en esta zona, pero es más complicado porque todavía no sabemos si es un doble suelo o es simplemente un retroceso y sigue la tendencia bajista. Entonces aconsejo operarlo aquí, a la ruptura, cuando ya tenemos una vela con bastante cuerpo, con decisión, una vela con decisión, pues podemos operarlo. Por ejemplo, yo pondría mi entrada aquí y mi stop loss aquí, por ejemplo. O también podríamos operarlo de esta otra manera, en la que el precio rompe el doble suelo, rompe la directriz esta y sube un poquito, vuelve a testear este doble suelo, esta directriz, y cuando nosotros vemos que testea la directriz, aquí podemos entrar y ya si el precio se va hacia arriba, pues tendríamos nuestra operación ganadora. Bueno, el triple suelo y el triple techo, pues lo mismo que un doble suelo, pero en vez de tener dos toques, tendría tres. Aquí en este, por ejemplo, hubiese cogido, hubiese vuelto a toca aquí y se vuelve otra vez del precio. Entonces vemos como aquí tenemos un triple suelo, por ejemplo, pues al revés sería un triple techo. La manera de operarlo, igual. Bueno, ahora tenemos el hombro, cabeza, hombro. Se conforma así. Es cuando el precio sube, por ejemplo, una tendencia alcista, esto sería una tendencia alcista, vuelve a bajar, imaginaos que vuelve a bajar, aquí vuelve a subir, pero hace otro máximo creciente, aquí se detiene el precio, vuelve a bajar a este nivel, aquí sube, pero ya no hace un máximo creciente. Entonces, el precio se detiene ahí y vuelve a bajar. Nos rompe la directriz y aquí tendríamos confirmado un hombro, cabeza, hombro. Hasta que no rompe la directriz no tenemos confirmado el hombro, cabeza, hombro. ¿Vale? El hombro, cabeza, hombro en una tendencia bajista sería al revés. Sería hombro, cabeza, hombro. Vemos que tenemos aquí esta directriz. Hasta que no se rompe, no es validado el hombro, cabeza, hombro. ¿Hasta dónde podemos proyectar nuestros dobles suelos y nuestros dobles techos, triples, hombros, cabeza, hombros? Pues mira, por ejemplo, ya que tenemos aquí el hombro, cabeza, hombro, normalmente intentamos proyectar la distancia desde el suelo de nuestro hombro, cabeza, hombro hasta el pico máximo. Esa distancia podríamos proyectarla hacia arriba o hacia abajo y esa es podríamos poner nuestro take profit en ese lugar, ¿vale?
¿Cómo operar el hombro, cabeza, hombro? Pues muy sencillo, como siempre hemos dicho, a la ruptura. En el momento que rompe nuestra directriz, entonces ya tenemos el hombro, cabeza, hombro activado y podemos operarlo. Podríamos, por ejemplo, poner nuestro stop loss encima de este pico y nuestra entrada pues la haríamos o a la ruptura, como hemos dicho, con una vela de decisión, siempre con velas de decisión, porque perfectamente nos puede hacer un engaño el mercado, rompernos la directriz y después volver hacia arriba. Entonces siempre vamos a intentar que sea con velas de decisión. O, como también hemos dicho en los dobles suelos, dobles techos, triples, en el pullback a la ruptura de esa directriz, en el que el precio rompe y vuelve a testear la directriz, y entonces ahí podemos entrar en nuestra operación, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver los patrones de continuación. Vamos a tener tres tipos de patrones de continuación. Los más simples son el patrón de rango lateral. Un rango lateral en el que, por ejemplo, nosotros tenemos, imaginaros que estamos en una tendencia bajista. Esperad, mejor voy a hacerlo con esto. Estamos en una tendencia bajista. Llega el precio a una zona de resistencia. Se detiene, vuelve a subir. Se detiene, vuelve a bajar. Y se detiene otra vez en el mínimo anterior. Y ahí pues podríamos estar pues bastantes veces en el que el precio está subiendo. Imaginamos que tenemos una tendencia bajista en la que el precio llega a una zona y ahí se vuelve hacia arriba y empieza a hacer máximos y mínimos. Ahí nosotros podemos coger, juntar nuestros máximos y nuestros mínimos, hacer un canal, y a eso se le llamaría una bandera. En una tendencia bajista, por ejemplo, o si fuera una tendencia alcista, sería al revés. Vale, la manera de operar nuestras banderas pues sería a la ruptura de esta bandera, pero habría que esperar a que el precio supere el mínimo anterior, ¿vale? O sea, sería aquí. Cuando supere este mínimo, ese mínimo, entonces podemos coger y operarlo. Cuando aquí supere el mínimo, ¡pum!, podemos operarlo, ¿vale? O simplemente esperamos a que haga un retroceso a ese precio, ¿vale? Stop loss por encima del máximo anterior y entrada a la ruptura o al pullback, como hemos dicho, ¿vale? Imaginaros que estamos trabajando en una temporalidad de 4 horas. No es lo mismo un retroceso en forma de vela en 4 horas que sería en 5 minutos. En 5 minutos esto a nosotros nos representaría perfectamente un canal. Entonces, según en qué temporalidad estemos trabajando, es una cosa u otra, ¿vale? Pero por eso hay que siempre tener una visión macro y después otra visión en la que nosotros vamos a trabajar, pero siempre trabajar con las dos cosas. Imaginar otra vez que estamos en una tendencia bajista, llega el precio a una zona en la que se frena, el precio ahí sube, se frena en esa zona, baja, se vuelve a parar en esta zona, que es una zona de decisión, ¿vale? Ahí vuelve a subir. Entonces aquí ya podemos coger, y si vuelve a bajar el precio y toca la directriz nuestra, vuelve a tocar y quiere volver a subir, aquí ya podríamos trazar perfectamente un triángulo, ¿veis? En la que si queremos trabajar el triángulo en menor temporalidad, podríamos esperar a que el precio vuelva a subir, toque, y aquí podemos coger y en una temporalidad de 4 horas, hostia, en una temporalidad de 4 horas está formando un triángulo, está en una zona de triángulo, ¿vale? Pues hostia, pues en 5 minutos a lo mejor podríamos coger y operar este triángulo. ¿Cómo lo operaríamos? Pues esperamos a que nuestro precio llegue a la parte superior del triángulo, y aquí pues podríamos coger
abrir nuestra operación, nuestro stop loss lo pondríamos por encima del máximo anterior y nuestro take profit podríamos tener justamente a la zona inferior del triángulo. Aquí a esta zona inferior del triángulo. Esperamos que el precio baje y cuando llegue aquí cerramos nuestra operación. Entonces, bueno, el triángulo, ¿cómo lo operamos? Pues el triángulo lo operamos, como siempre hemos dicho, a la ruptura. Esperamos a que el triángulo se rompa. No, que te quita, continuamos el triángulo. Esperamos que el triángulo se rompa. Por ejemplo, si hubiésemos tenido más esto, hubiese bajado, subido, bajado. Un triángulo. ¿Vale? Entonces esperamos a que el triángulo se rompa y podemos operar a la ruptura o al pullback, como siempre. ¿Vale? Siempre pondríamos nuestro stop loss encima del máximo. Nuestro trade profit lo pondríamos, mediríamos desde el máximo, primer máximo, hasta el inferior de nuestro triángulo. Y esa distancia la podríamos proyectar desde que rompe el triángulo hasta el nivel que nos marcaría esa distancia, ¿vale? Ahí podríamos poner nuestro take profit. O si tenemos una visión macro más grande, o sea, en la que vemos que nosotros que el precio va a llegar a más, pues simplemente dejamos correr el precio. Bueno, y esto es todo por hoy. Que no se os olvide suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo.